Buenos días. La verdad es que para mí es un honor enorme estar aquí y poder compartir con ustedes esta oportunidad. Es la primera vez que asisto a un congreso SOCLA y bueno, obviamente en un día tan especial donde se dio reconocimiento nada menos que al maestro Miguel Altieri, que ha influido muchísimo en una generación de profesionales y que, bueno, un poco de su influencia ahora está llegando a otros lados del mundo gracias a esta posibilidad de trabajar en la Universidad de Wageningen. Miguel nos visitó en Wageningen hace un par de meses y él me pidió en concreto que compartiera con ustedes lo que fue mi charla inaugural como profesor. En las universidades, muchas universidades en Europa, existe esta idea casi medieval de que el profesor tiene que exponer públicamente lo que va a hacer una vez que es nominado, ordenado, con la toga y todo las palmas y todo eso. Entonces, lo que hice aquí fue extraer algunos elementos de esa charla que quisiera compartir con ustedes, con la esperanza de que como el contexto es diferente, no llegue a haber cosas que no se entiendan y bueno, también vamos a tener un poco de tiempo para discusiones y para aclarar. Entonces, la charla se llama Ecología de Sistemas Agrarios, ese es el nombre de mi grupo. Un grupo que cuando llegué el año pasado a Wageningen se llamaba Sistemas de Producción Orgánica y por una serie de razones decidí cambiar el nombre, entre otras cosas porque me pareció que la agricultura orgánica, si bien puede ser el motor de la agroecología en muchos lugares del mundo, al mismo tiempo puede dar una idea de exclusividad o una idea de falta de inclusión de sistemas que no son necesariamente certificados orgánicos. Pero los principios son los mismos. Como latinoamericano, llegando ahí, venía con esta idea de esta discusión que hay sobre el enfoque agroecológico versus el enfoque de agricultura orgánica, que es más normativo, etcétera, etcétera. Pero una vez estando ahí y conociendo a los actores y conociendo a los campesinos, a los agricultores orgánicos, uno se da cuenta de que en realidad, en términos filosóficos, las ideas son las mismas y los objetivos son los mismos con la agroecología. Si bien los medios pueden llegar a ser diferentes. Entonces, una de las preguntas que se me hace desde el año pasado, desde que empecé, que me hacen otros colegas, que me hacen en instancias internacionales o que me hace la prensa, es la siguiente. Bueno, muy linda la agricultura orgánica, pero ¿se puede alimentar al mundo con la agricultura orgánica? Pues bueno, yo pienso que es una pregunta inapropiada de por sí, porque en realidad no es una pregunta abierta que invita al diálogo, es una pregunta que tiene una carga un poco negativa para empezar. Es una pregunta desorientadora, en el sentido de que sabemos que los problemas complejos, como el hambre en el mundo, requieren soluciones complejas. Entonces, sería muy ilusorio pensar que una simple forma de producir puede ser la resolución para un problema tan difícil como es el hambre en el mundo. Y por otra parte, pienso que es una pregunta irrelevante, y para demostrar cuán irrelevante es esta pregunta, déjenme simplemente dar la vuelta y preguntémonos, ¿se puede alimentar al mundo con la agricultura convencional? Bueno, es una pregunta retórica, ¿verdad? Una pregunta que ya tiene respuesta, ya conocemos la respuesta. Basta con mirar algunos de estos informes que salieron, y esto no es un panfleto de una organización de base, esto es un informe hecho en forma conjunta entre la FAO, entre el Programa Mundial por la Alimentación, entre el IFAD, en el que dicen que en este periodo entre 2010 y 2012 hubo 870 millones de personas con hambre en el mundo. Y si miramos los índices, hay un índice que se llama el índice de hambre global, que se calcula cada año, que lo calcula el IFPRI. En esto vemos que, bueno, si comparamos el índice de hambre en los últimos 20 años, a nivel mundial, ha disminuido, pero esta disminución es asimétrica y no en todos lados es igual, ¿verdad? Todavía queda mucho por hacer. Y este índice, que es un número crudo, en realidad se compone de algunos números que no son tan crudos, como por ejemplo la mortalidad de niños menores de 5 años, o la prevalencia de niños con problemas de nutrición, o la proporción de gente desnutrida en general. Otro dato de la realidad que nos indica que hay un desbalance entre la oferta y la demanda de alimentos es la evolución de los precios. Y sabemos que hay muchas razones para esto, pero lo importante es que hace un par de años atrás, en el 2007, 2008, hablábamos de picos de precios y hoy hablamos ya de precios altos sostenidos, ¿verdad? Con consecuencias enormes. Parte de estas evoluciones tienen que ver con cambios
en el poder adquisitivo de mucha gente en el mundo, lo cual es una buena noticia, pero que también llevan a cambios en los patrones de consumo. Y notablemente, cuando hablamos de agricultura, no hablemos de energía, hablamos normalmente del consumo de carne, el consumo de productos animales, lo cual conlleva una expansión de las áreas destinadas a la producción de granos para alimentar a los animales y notablemente la soja, ¿verdad? Que en Sudamérica lo estamos viendo, lo estamos sufriendo muy fuertemente, donde estos paisajes como este área del Chaco que está siendo deforestada son cada vez más habituales con consecuencias ecológicas, pero también sociales enormes, ¿no? La gente que vive en estos lugares se tiene que ir de ahí y termina viviendo en los favelas, chabolas, villas, alrededor de las grandes ciudades. Y todo esto además contribuye enormemente al efecto invernadero a través de la emisión de gases carbónicos, y sobre todo porque todo ese carbono que estaba almacenado en la vegetación, almacenado en los suelos, ahora pasa a la atmósfera, agravando aún más este problema. Si miramos dónde se producen los alimentos en el mundo, vemos que en realidad la mayor parte de los alimentos, una gran mayoría de los alimentos, se produce en países en desarrollo. Obviamente estas estadísticas a nivel global son un poco difíciles de interpretar porque ¿cómo definimos a un país en desarrollo? ¿Qué es un país en desarrollo? Digamos, si metemos a Brasil o a China aquí o aquí, podríamos desbalancear completamente esta definición. Y algo que también tiene que ver con las definiciones es la definición de pequeño agricultor. Hay algunos informes que hablaron en algún momento y que todo el mundo abrió los ojos muy grandes, del hecho de que 80% de los alimentos producidos en el mundo, consumidos en el mundo, son producidos por pequeños agricultores que están produciendo en 20% del área agrícola mundial, ¿verdad? Bueno, yo creo en particular que es un poco exagerado. Creo que en realidad podríamos hablar de 50%, y esto tiene que ver con la definición del pequeño agricultor. ¿A qué llamamos un pequeño agricultor? ¿A qué llamamos un agricultor familiar? ¿A qué llamamos? Pero de todas formas, 50% de la producción de alimentos, los alimentos consumidos, producidos por pequeños agricultores en 20% del área, es un área muy importante. Otras estadísticas un poquito más nuevas hablan de 500 millones de explotaciones menores de 2 hectáreas. Esto ya le pone un límite. Y estas alimentan a 2.000 millones de personas, o sea, y representan el 97% de las explotaciones del mundo, ¿verdad? Entonces la agricultura campesina, las opciones, si realmente queremos hacer algo para cambiar, para realmente lograr seguridad y soberanía alimentaria, para aumentar la producción, no podemos trabajar solamente con el 3% de las explotaciones. Tenemos que trabajar con el 97% de las explotaciones. Incluso desde un punto de vista numérico y crudo, esto es contundente. Si miramos a lo que pasó en los últimos años, vemos que, bueno, es una buena noticia saber que en realidad en muchos países la producción de alimentos per cápita ha aumentado, ¿verdad? De diferentes formas. Pero en algunos países, en algunas regiones del mundo, esta producción se ha mantenido constante e igual, y notablemente en África tenemos la misma productividad per cápita que teníamos en el año 60, o sea que no hubo avances, ¿verdad? A pesar de todos los avances tecnológicos que hubo desde el año 60, no hubo avances en solucionar el problema de hambre en África. No quiero seguir poniendo más estadísticas, aunque siempre es interesante ver estas estadísticas, pero me gustaría traer la opinión de algunos agricultores de diferentes partes del mundo y cómo ven ellos el problema de sustentabilidad de la agricultura. En ce moment, chez nous, c'est un peu difficile parce qu'il y a assez de champs. Toutes les places sont cultivées. Moi, je vois que si on n'est pas changé le comportement comme on a aujourd'hui là, on pense qu'on est sur les animaux, l'élevage. Mais je vois que le pâturage perd. Si le pâturage perd, moi je vois normalement ça va perdre totalement. C'est quelque chose qui domine tous les jours, ça va finir. Ça va finir. En 1950, les populations étaient 5 millions. Aujourd'hui, ils ont à peu près 17 millions. Bon.
si ça roulait comme ça, qu'est-ce que ça va venir? Ça va finir. Belangrijk voor mij is dat de manier waarop wij boeren, dat die geen schade veroorzaakt aan de wereld nu en aan de wereld in de toekomst. Dat is echt voor mij superbelangrijk. Het grootste probleem van de Nederlandse landbouw is dat over een paar jaar fosfaat, kali en energie enorm zeldzaam zijn geworden, schaars zijn geworden en daardoor zullen de prijzen daarvan enorm gaan stijgen. En daardoor zullen ook granen bijvoorbeeld heel erg duur worden, waardoor krachtvoer voor dieren heel duur zal worden. Over een 10, 20 jaar is vlees hartstikke duur. En dan regelt de markt hoeveel vlees wij eten. Dan zijn we niet ongelukkig, want dan is er voedsel genoeg in deze wereld. Voedsel zat. Want al dat voedsel wordt nu opgegeten door dieren. En dan eten we dat gewoon zelf op. Het is geen ethisch beginsel dat iedereen maar onbeperkt vlees moet kunnen eten. Kom maar, Jan. Kom maar, Jan. Dos productores ganaderos, no es casual, sabemos los problemas que existen con la ganadería y todo lo que se habla de la ganadería y el impacto ambiental de la ganadería. Y dos productores en contextos completamente diferentes y con preocupaciones similares. Uno un pastoralista, otro un productor orgánico de carne que, como veían, tenía un sistema innovante de pastoreo continuo, etcétera, etcétera. ¿Por qué falla la agricultura actual a la hora de alimentar al mundo? ¿Por qué falla? Bueno, hay una serie de factores obviamente institucionales, políticos, etcétera, etcétera, pero si nos sometemos solamente a los factores más técnicos, más físicos del problema, vemos que hay algo muy simple, muy fácil de entender, que es que los alimentos no son producidos en forma suficiente donde más se los necesita. Hay una deslocalización de la producción, hay mucha producción en algunos lugares, hay excesos y hay falta de producción en otros, tan simple como eso. Los insumos agrícolas industriales necesarios para producir estos alimentos bajo este modelo hegemónico de producción en realidad no son accesibles a la mayoría de los agricultores. En tercer lugar, las dietas actuales no son compatibles con el uso sostenible de los recursos globales. Y en cuarto lugar, las cadenas de distribución, de almacenaje, de mercadeo son ineficaces y conllevan grandes pérdidas de alimentos. Déjenme ahora pasar a mostrar ejemplos para ilustrar estos 4 puntos. El primero es la Revolución Verde. Sabemos que la Revolución Verde fue un cambio en el paradigma, en la forma de producir y bueno, ha tenido sus éxitos técnicos o no, ha aumentado mucho la producción. Sabemos que a nivel global la producción, sobre todo la producción de granos, ha aumentado muchísimo, pero también ha aumentado muchísimo la cantidad de agua y nutrientes y pesticidas utilizados en la agricultura. Si tomamos, por ejemplo, la producción de cereales, vemos que para duplicar en estos últimos 50 años, para duplicar el rendimiento promedio de los cereales, hemos tenido que multiplicar el nivel de nitrógeno por 7, el nivel de fósforo por 3 y duplicar la cantidad de agua de riego utilizada en estos sistemas. Es algo que si pensamos hacia el futuro, pensamos que hay que duplicar la producción otra vez de aquí al 2050, como dicen las visiones más apocalípticas. En realidad no podemos multiplicar el nitrógeno por 7 otra vez, no hay suficientes recursos en el mundo para hacer esto. Otro problema de la Revolución Verde es que el eje central de este cambio de paradigma fue la modificación de la morfología de las variedades, notablemente de cereales, que estamos produciendo. Antes teníamos variedades que asignaban mucho más de su biomasa, mucho más de su energía fotosintética a la producción de hojas y tallos y mucho menos a la producción de granos exportables. El cambio grande fue pasar a estas variedades que tienen un porte mucho más pequeño, que por esta razón pueden ser cultivadas con grandes cantidades de nitrógeno sin que se vuelquen y que van a asignar la mitad aproximadamente de su biomasa a la producción de granos exportables. Esto quiere decir que cuando antes teníamos un rastrojo, una paja de trigo grande así que podíamos incorporar al suelo para devolver materia orgánica, hoy por hoy tenemos mucho menos biomasa para retornar materia orgánica al suelo. Esto
simplemente le costó al mundo 50 petagramos de carbono del horizonte superficial de los suelos del mundo, que es aproximadamente 60% de todo el carbono que se perdió en la agricultura desde que la agricultura se inventó hace 6.000 años. ¿Verdad? No, en los últimos 50 años hemos perdido 60% del carbono. Y ese carbono es el que termina en la atmósfera contribuyendo al calentamiento global. Ustedes saben que la agricultura, junto con la deforestación para la agricultura, son responsables de aproximadamente el 30% de las emisiones de carbono. Esta revolución verde fue muy exitosa en muchos lugares del mundo, realmente llevó a un aumento impresionante de los rendimientos, pero es un aumento que fue completamente asimétrico. En realidad, porque es un aumento, como vemos aquí, algunos ejemplos de algunos países en diferentes partes del mundo, países como Burkina Faso o Kenia se encuentran en los mismos niveles de productividad que hace 50 años, ¿verdad? Entonces, estas tecnologías basadas fuertemente en el uso de insumos, lo que han hecho es aumentar la producción en algunos lugares, pero generar una brecha de rendimiento enorme entre regiones del mundo. Si tomamos, por ejemplo, el caso de China, donde vemos un incremento enorme en la producción de fertilizantes, estos autores hicieron una revisión, unos cálculos sobre la productividad del nitrógeno en los agroecosistemas chinos y muestran que en este periodo la productividad de cerealera aumentó en 70%, mientras que el uso de fertilizantes aumentó casi en 300%. Esto conlleva una pérdida en la eficiencia del uso del nitrógeno. Antes se podían producir 40 kilos de grano por kilo de nitrógeno, hoy se pueden producir 18. Estos autores calcularon que si retiramos el exceso de nitrógeno de estos sistemas, con esa cantidad podríamos fertilizar todo África, todo el África subsahariana con 60 kilos de nitrógeno por hectárea. No que necesariamente querramos hacer eso, pero vemos que hay una asimetría enorme en la apropiación y en el uso de los recursos a nivel mundial. Estas grandes cantidades de fertilizantes que se usan en China o en los países desarrollados le cuestan muchísimo al mundo en términos de energía y en términos de calentamiento global. El tercer punto eran las dietas. ¿Recuerdan? Habíamos hablado de que las dietas no son adecuadas, no son compatibles con el uso de los recursos. Esta es una relación entre el PBI, el Producto Bruto Interno de un país per cápita, y el consumo de calorías. Y vemos, obviamente, los países más desarrollados, son desarrollados económicamente, tienen consumos mucho mayores de energía que otros. Pero también hay países que tienen menos PBI per cápita y también tienen un alto consumo de energía. Y esto indica que en realidad hay una cuestión cultural en la diversidad de las dietas en el mundo. Entonces, cuando hablamos de esas imágenes apocalípticas en que nos imaginamos que la producción, el consumo de carne en China va a ser igual que en Estados Unidos, es un poquito irreal, porque nunca vamos a pensar que los chinos van a dejar su comida tan variada en vegetales y otras cosas para empezar a comer hamburguesas. En realidad es mucho más complejo que eso. Pero estos datos nos informan también sobre los niveles de malnutrición. Lo que vemos aquí, los países en rojo, son los países con más problemas de malnutrición, 35% de la población malnutrida, ¿verdad? Y casi como un espejo de esto, tenemos otro mapa muy impactante, que es el mapa de la obesidad, que es exactamente un calco a la inversa del problema de malnutrición, prácticamente. Y hoy por hoy tenemos 1.300 millones de personas obesas en el mundo, más que la gente que tiene hambre, por primera vez en la historia de la humanidad. 65% de la población del mundo vive en países donde la obesidad mata a más gente que el hambre. Entonces, cuando hablamos de dietas y de la compatibilidad entre las dietas y el uso de los recursos, tenemos que entender también cómo estamos consumiendo. Y esto es solamente alimentos, no estamos hablando de energía en general. Y el cuarto punto eran las pérdidas. Es una foto que viene de la India y que muestra trigo que se pierde por problemas de post cosecha. Hay pérdidas en la post cosecha, hay pérdidas en la manufactura, en la industria, hay pérdidas en el transporte, hay pérdidas en la comercialización y hay pérdidas en el consumo. Basta con mirar nuestros tachos de basura para ver cuánto se pierde por día. La India, por ejemplo, pierde cada año 21 millones de toneladas de trigo. 21 millones de toneladas de trigo. Para darles una idea gráfica, y porque este fue una presentación que di en Holanda, esto es equivalente a 18 veces toda la producción triguera de Holanda, que es un país que produce 10 o 12 toneladas por hectárea de promedio. Entonces, quienes dicen que en realidad para resolver el problema de hambre en India hay que seguir aumentando la productividad del trigo en Holanda, creo que tienen un problema de proporción, ¿verdad? Entre 30 y 50% de los alimentos producidos a escala global nunca llegan al estómago humano. 30 y 50% se pierden. Entonces ahí tenemos mucho para ganar
antes de empezar a pensar en cómo aumentar la producción. Todos estos datos que presento aquí son datos que vienen de reportes internacionales, de informes internacionales producidos por la FAO, por organizaciones independientes y con datos científicos. Esto no es, como les decía, no es simplemente un discurso panfletario. Tenemos estos 4 problemas. Problemas de que los alimentos no son producidos de forma suficiente donde más se lo necesitan, el problema de acceso a los insumos, el problema de pérdidas y el problema de dietas. Los que nos ocupan, o por lo menos los que me ocupan a mí en mi área de trabajo, son principalmente estos dos, y que son en realidad, de alguna forma, los pilares o los responsables, en gran medida, de la ausencia de soberanía alimentaria. Si pensamos en la productividad de alimentos, de la producción de alimentos en el mundo, hoy por hoy, producimos suficientes calorías para todo el mundo. Hay suficiente, no es un problema, hay suficiente, pero el problema es que no estamos produciendo donde hace falta. Y yo no estoy de acuerdo con este argumento de que la producción es suficiente, el problema es la distribución. Yo no creo que alcanza con producir mucho en ciertas zonas del mundo y distribuir esa producción hacia los pobres. Yo creo que lo que tenemos que distribuir es la posibilidad de producir para todos. Entonces, ¿cómo lograr esto? Bueno, la propuesta de intensificación ecológica que voy a definir en unos minutos, habla de intensificar en el sur, de extensificar en el norte y de detoxificar en todos lados, en el mundo en general. Vamos a ver a qué me refiero con intensificación, qué forma de intensificación, dónde y cómo, y qué forma de extensificación. El término intensificación ecológica es un término que se basa en principios y no en recetas. El término fue utilizado en la década de los 70 por antropólogos franceses que estaban estudiando los sistemas pastoralistas. Esa fue la primera utilización del término intensificación ecológica. Pero quien lo hizo muy famoso fue Kenneth Kastman de la Universidad de Nebraska, que escribió este paper en la revista de la Academia de Ciencias Americanas, en el que habla de intensificación ecológica y que dice que para esa intensificación ecológica lo que hace falta es aumentar el potencial genético de las variedades, mejorar la calidad del suelo y trabajar en agricultura de precisión, ignorando completamente todo lo que es el policultivo, la diversidad, la agroecología, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fue su definición y la que realmente abarcó el mundo. En otros lugares del mundo, notablemente en Francia, hubo gente que estaba trabajando con esta definición de forma diferente y lo que hicimos en algún momento, a pedido de la Asociación Europea de Agronomía, de la que formo parte, fue escribir un paper para definir, para dar nuestra visión de lo que es la intensificación ecológica, que básicamente la podría resumir como producir más, sí, pero en forma diferente. Entonces, la definición de intensificación ecológica es básicamente la puesta en práctica de un conjunto de principios técnicos e institucionales para aumentar y sostener la producción agrícola y los servicios ecosistémicos a través de un uso intensivo de las funcionalidades naturales del agroecosistema y de los conocimientos y habilidades de las comunidades agrícolas. Esta definición la podría firmar Miguel Altieri y llamarlo agroecología, en realidad. El problema de la pregunta es entonces, ¿dónde se tiene que producir esta intensificación? ¿Cómo se tiene que producir? ¿Y quién tiene que llevar esto adelante? Cuando hablamos de producción y cuando discutimos esto con gente que está en problemas, tratando de estudiar problemas de seguridad alimentaria global, es muy útil utilizar un lenguaje que sea utilizado también por esta gente. Y esta es la típica función de producción, lo que aprendimos todos en economía agrícola en algún momento. Entonces, básicamente, la función de producción la podemos utilizar de forma genérica para mostrar la relación entre los recursos o las inversiones y la productividad alcanzable. Por supuesto que los agrónomos enseguida pensamos en recursos como agua o nutrientes, etcétera, pero esto también podrían ser, por ejemplo, los kilómetros de ruta invertidos en una infraestructura para una región o en sistemas de riego, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vemos aquí es que hay 3 casos en el mundo. Uno es lo que llamamos trampas de pobreza, donde los recursos son escasos, las inversiones son escasas y además la productividad alcanzable con esos pocos recursos también es escasa, pero por problemas más institucionales, problemas de contexto, problemas de inestabilidad política, de guerras o lo que fuera. Eso lo llamamos trampas de pobreza. Y eso está relacionado entonces con el contexto. Pero en el otro extremo también tenemos un problema de contexto, un contexto económico, de modelo productivo, que fuerza a muchos agricultores en el mundo a endeudarse y a sobreutilizar recursos que nos llevan a una zona de ineficiencia y de polución muy, muy grande. ¿En qué consiste la intensificación ecológica? Pues en moverse hacia la izquierda lo más posible, en salir de la zona de ineficiencia
en promover una intensificación en las zonas en las que los recursos son escasos y una ecologización en las zonas que los recursos están en exceso. Y evidentemente lo ideal sería que las condiciones de contexto puedan cambiar para que también regiones con bajos accesos a insumos puedan lograr productividades alcanzables compatibles con la seguridad alimentaria en esos lugares. Entonces, la ecologización, hay dos grandes tipos de preguntas. La ecologización es cómo mantener la productividad reduciendo la dependencia de insumos, y la segunda, la intensificación, cómo aumentar la productividad de una manera sostenible, accesible a los más pobres. Vamos a ver algunos ejemplos. El año pasado salieron dos publicaciones que se hicieron en paralelo por dos grupos, uno en Europa, uno en Estados Unidos, que no sabían de lo que estaban haciendo cada uno, lo hicieron independientemente, y ambos grupos estaban comparando a nivel global, estaban juntando todas las bases de datos disponibles para comparar los rendimientos de la agricultura orgánica y la agricultura convencional, en situaciones experimentales, controladas, en las que la comparación es estadísticamente posible. Entonces aquí no hay, han tratado ambos grupos de minimizar el ruido que puede conllevar, el ruido estadístico que puede llevar este tipo de análisis. Bueno, ambos grupos llegaron a la misma conclusión. La brecha de rendimiento promedio entre la agricultura orgánica y la agricultura convencional es del 20%. Quiere decir que si en un campo puedo producir, en un pedazo de tierra puedo producir 4 bolsas de trigo orgánico, puedo producir también 5 bolsas, pero con todo el paquete tecnológico y herbicidas, etcétera, 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 ¿no? Y más aún, bueno, en realidad me enviaron este paper como diciendo, mira, la agricultura orgánica no sirve para nada, y yo dije, no, al contrario. 20%, estamos casi ahí. Entonces les pedí los datos para empezar a mirar un poquito más de cerca qué es lo que pasaba y tratar. Entonces empecé a estudiar los cuartiles, ¿no? Y lo dividí. Aquí lo que tenemos es, por ejemplo, para los cereales, todos los rendimientos en convencional y al lado su homónimo orgánico. Entonces, las observaciones en la línea 1.1 quiere decir que el rendimiento es igual en ambos casos. Y esta línea nos indica una diferencia promedio de 20% entre ambos. Ahora, lo que vemos es, lo más impactante de esta figura, es que normalmente nos asumimos que la agricultura convencional siempre es una agricultura productiva. Pero si miramos la distribución de observaciones, el 50%, los dos cuartiles inferiores, el 50% de las observaciones de agricultura convencional producen menos de 5 toneladas de trigo. Hay una gran cantidad de casos en los que los rendimientos convencionales están entre 2 y 3 toneladas. O sea que tampoco es que hay que asumir que la agricultura convencional siempre es más productiva. ¿Cuál es la brecha en términos de inversión? La brecha en términos de rendimiento es del 20%, pero la brecha en términos de inversión en conocimientos, inversión en investigación científica entre agricultura convencional y agricultura orgánica es mucho mayor que eso, ¿verdad? La mayor parte de los conocimientos que se utilizan en la agricultura orgánica provienen de los agricultores mismos. No hay ninguna empresa que genere conocimientos para la agricultura orgánica. Y hay muy pocas universidades que trabajen en generar conocimientos para la agricultura orgánica. De hecho, si miramos, por ejemplo, algunas cifras de inversión en investigación, el gobierno holandés, que es uno de los gobiernos más progresistas y que más invierte en investigación para la agricultura orgánica, invierte 4 millones de dólares por año. Monsanto invierte 900 millones de dólares por año en investigación. Es un 10% de sus ventas. Ellos lo muestran en su sitio web. Y en realidad, ¿dónde ponen esa plata? Pero las ponen en las universidades. Hay muchas universidades del mundo que están financiadas por Monsanto, y cuando uno dice, bueno, ¿por qué no hay evidencia? ¿Por qué no hay más estudios sobre cuál es el impacto de los transgénicos sobre la salud humana? Bueno, tal vez esto es parte de la respuesta. Entonces, lo que proponemos es pasar de un sistema al que llamamos el sistema especializado, el sistema de producción industrial como este, por ejemplo, en el que tenemos dos componentes, a pasar a un sistema agrodiverso, en el que la cantidad de insumos es menor, en que los outputs, lo que produce el sistema es más diversificado, no es solamente una sola producción, y en que las externalidades en términos de polución y demás son minimizadas al máximo. Cada molécula que entra aquí se puede utilizar en varios procesos. Esa es la idea de la eficientización. Y esto para mí es el verdadero camino hacia la ecoeficiencia. La gente habla de ecoeficiencia, que es un término que se acuñó en las cumbres de Río, y en realidad la gente piensa, bueno, ¿cómo hacemos para meter menos nitrógeno y que aumente la producción? En realidad lo que hay que hacer es pensar en una reconfiguración del sistema.
Si ustedes piensan que el primer dibujo era una exageración, aquí tengo algunos datos. Este es el sector lechero holandés durante una serie de años, de 40 años, y vemos lo que estaba mostrando en este dibujo. Tenemos dos componentes, por ejemplo, el pastizal, o las pasturas, mejor dicho, y el rodeo, el ganado, el hato. Tenemos los insumos, sobre todo los insumos de nitrógeno. Vemos aquí, por ejemplo, la cantidad de nitrógeno que entra al sistema como fertilizante para fertilizar las pasturas, la cantidad de nitrógeno que entra al sistema como concentrados en la dieta de los animales, y esta es la cantidad de nitrógeno que sale del sistema, esta flechita, como leche. Entonces la diferencia entre las entradas y salidas son las pérdidas. Es un sistema súper ineficiente. La agricultura, este tipo de agricultura es súper ineficiente, y la mejor prueba de que es súper ineficiente es el hecho de que tiene que ser subsidiada. Perdón, me olvidé de traducir esta última, pero básicamente lo que dice es que perseguir formas unidireccionales o formas no muy amplias de eficiencia nos conduce a una falta de resiliencia. ¿Qué alternativas tenemos a esto? ¿Qué formas tenemos de intensificar ecológicamente a una escala global? Bueno, pues tenemos algo que está, desde mi punto de vista, está subutilizado, que es la capacidad para la fijación biológica de nitrógeno, que ha recibido bastante investigación, pero mucho menos, por supuesto, que otras áreas tecnológicas. Aquí tenemos un ejemplo de trabajo que hacemos en África y en el que estamos utilizando leguminosas en policultivo con maíz. Es una leguminosa que se llama gandul en México, es el Cayanus. Y esta planta, como la ven aquí la vemos, está creciendo bajo el maíz al principio, entonces no hay una competencia muy fuerte con el maíz al principio. Una vez que el maíz está casi listo para cosechar, la planta comienza a crecer y finalmente va a crecer por encima del maíz y va a reciclar nutrientes que la planta ha tomado en los horizontes más profundos del suelo, en sus hojas, y esto va a alimentar al cultivo de la próxima estación de crecimiento. Y estos tallos normalmente se utilizan como fuente de energía para cocinar, para la casa. Cuando comparamos los rendimientos de este sistema, por ejemplo, con el maíz solo, es un maíz sin policultivo, o con el maíz con Cayanus, ya sea en diferentes surcos, o en los mismos surcos, o en rotación, uno después del otro, vemos un aumento enorme de la productividad de maíz. Ahora, ustedes van a decir, bueno, esto es probablemente una excepción. No. El rendimiento promedio de maíz en el África subsahariana es 1 tonelada por hectárea. Aquí está un poquito menos porque estamos partiendo de un suelo degradado. El rendimiento promedio de cereales en el África subsahariana es 1 tonelada por hectárea. Entonces, con este manejo, basado simplemente en la policultura con una leguminosa, podemos llevar la producción a 5 toneladas. Y además podemos diversificar la dieta produciendo también legumbres. Estos experimentos también recibieron fertilizantes. Y fíjense cuál es la respuesta cuando tenemos maíz solo, sin la leguminosa. La respuesta al fertilizante, hasta 60 kilos de nitrógeno y 20 kilos de fósforo, no hay respuesta porque son suelos degradados. Los fertilizantes no funcionan. Y sin embargo aquí, sin fertilizantes y con la asociación, tenemos, como mostraba antes, 5 toneladas de producción. Estos suelos degradados ocupan una gran cantidad de tierra y hay muchos trabajos en este momento tratando de estimar cuál es la extensión en superficie de estos suelos. Es un problema muy grave, no es una excepción. Son suelos que se ven, cuando uno viaja por África, se ven muy, muy habitualmente y hay muchas razones. Hay suelos que son formados en arenas del Kalahari, que son inherentemente pobres, o suelos que están en pendientes muy pronunciadas y que son muy frágiles a la erosión. Esto nos lleva a que dentro de una explotación, cuando agregamos nutrientes, tenemos una diferencia de respuesta. Tenemos lugares donde hay respuesta, pero hay lugares donde no hay respuesta porque los suelos ya son ricos, sobre todo alrededor de las casas, y zonas donde no hay, donde no hay, justamente por esta regulación, no hay respuesta. Y la mayoría de los suelos en África se encuentran en esta situación. Entonces acá tenemos algunos resultados de experimentos en los que estuvimos tratando de rehabilitar suelos por varios años y vemos la respuesta. Hemos agregado fósforo de dos formas. Hemos agregado el fósforo ya sea como un fertilizante químico, un mineral, o ya sea como
estiércol con fósforo. La misma cantidad de fósforo, pero eso equivale entonces a agregar 17, para agregar 30 kilos de fósforo, tenemos que agregar 17 toneladas de estiércol, por la concentración de fósforo en el estiércol. Entonces estamos agregando también materia orgánica. Y ahí vemos al cabo de 3 años una recuperación de los lugares donde agregamos materia orgánica, pero una estagnación de los rendimientos donde aparecen solamente fertilizantes, ¿verdad? ¿Por qué estoy insistiendo en los fertilizantes? Bueno, porque en el 2006 hubo en la ciudad de Abuya, en Nigeria, una cumbre de presidentes africanos junto con la Federación Internacional de Desarrollo de Fertilizantes, y firmaron un acuerdo, el Acuerdo de Abuya, en la que se comprometen todos los presidentes de los estados a que África en 10 años tenga una utilización promedio de 50 kilos de fertilizante por hectárea. Como si eso fue, porque eso ha visto como que esa era la solución al problema. Y bueno, y estos datos están mostrando que en realidad esa no es la solución al problema. Por otra parte, el estiércol tampoco es la solución al problema, no seamos tan simplistas. Porque si miramos, por ejemplo, la cantidad de tiempo y de esfuerzo que para un agricultor significa mejorar el suelo a partir de la utilización de materia orgánica de origen animal, es muy, muy, muy complejo. Y bueno, como decía el otro día en el curso, un animal produce alrededor de 10 toneladas de estiércol por año. Entonces, si necesitamos aplicar, de 1 tonelada por año, si necesitamos aplicar 10 toneladas durante una serie de años, un agricultor necesita tener 10 vacas por hectárea, y ese no es el caso en el África subsahariana. Entonces tampoco es una opción para todos los agricultores. ¿Cuál es la opción? Bueno, empecemos a atacar la raíz del problema. Y la raíz del problema está en cómo concebimos los sistemas de producción. Lo que vemos aquí es una foto que viene de Níger, y en Níger, que son condiciones muy extremas, está muy cerca del Sahara, vemos que esta es la asociación dominante, la asociación de mijo y de caupí. Y bueno, la primera vez que yo vi estos campos pensé que faltaban plantas, pero no, es así como se cultiva, porque son suelos muy pobres y hay muy poca agua. Y el mijo en realidad es una planta casi milagrosa, porque es una pequeña semillita así, que cuando uno la pone en la tierra, en esas arenas de 50 grados, en 4 meses tiene unas raíces de 8 metros, es realmente impresionante. Ahora, así todo, este sistema no produce más de 1 a 2 toneladas de biomasa por hectárea, ¿verdad? Pero en el mismo lugar, damos vuelta a la cara y viéramos al monte natural, donde están pastoreando los animales, y ahí tenemos una productividad de 10 a 20 toneladas por hectárea. Quiere decir que la naturaleza ha encontrado un sistema que se adapta a esas condiciones, notablemente con la presencia del árbol que baja las temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro desafío es tratar de inspirarnos en estas estructuras para generar sistemas que sean capaces de producir alimentos. Y eso es lo que hacemos también cuando trabajaba en otra institución que se llamaba el CIRAD. Es un ejemplo de algunos de los sistemas que estamos promoviendo en lugares como Madagascar, donde básicamente inspirándonos sobre estas estructuras complejas de los ecosistemas, tratamos de diseñar sistemas de producción con una serie de atributos. Y este es un ejemplo que todo el mundo conoce y que son las mejores diapositivas que uno puede mostrar en cualquier lugar del mundo. Son los ejemplos de Fernandito y de su papá y de su mamá, el trabajo que han hecho en Cuba y de todos los colegas cubanos que han trabajado en esto y que han trabajado justamente sobre esta idea, esta concepción de imitar a la naturaleza en el diseño de sistemas productivos. El desafío es muy grande. Las soluciones simples no funcionan, pero hay algunas pistas que nos pueden ir orientando. La primera es que la brecha de rendimiento en la agricultura orgánica convencional se debe en gran medida a una brecha en investigación, en conocimientos. Apenas estamos empezando a hacer investigación y nuestro grupo de Wageningen en la Universidad de Wageningen es uno de los primeros que está trabajando en agricultura orgánica desde hace algunos años, pero es muy incipiente. Hay un gran potencial para intensificar la fijación biológica del nitrógeno, que está subutilizada, pero al mismo tiempo, y como agroecólogos o como gente que está defendiendo un sistema de producción, también tenemos que tener los ojos abiertos y ser autocríticos y realmente no dejar que otros nos muestren los problemas, sino ver nosotros mismos los problemas para anticipar las soluciones. Y el problema más grande de la agricultura orgánica, la agroecología, a pesar de que son sistemas que permiten un uso más eficiente de los nutrientes, sigue siendo el reemplazo de los nutrientes que salen del sistema con la cosecha. El otro día vimos unos ejemplos muy, muy lindos de Enrique Mureito sobre sistemas silvopastoriles que hacen una utilización del fósforo súper eficiente, pero de todas formas cuando matamos una vaca y la vendemos, estamos sacando unos cuantos kilos de fósforos del sistema. Y esos kilos podemos ir escarbando capas inferiores del suelo, pero en algún momento tienen que volver.
Entonces yo pienso que en la agricultura en realidad no vamos a poder discutir de agricultura en los próximos 10 o 20 años si no discutimos la necesidad de reciclar los desechos urbanos, los desechos humanos en la agricultura. Todavía es un tabú, pero creo que es el futuro. No podemos andar tirando tantos nutrientes. Las tecnologías de la Revolución Verde no funcionan en suelos pobres o degradados, tenemos que buscar inspiración en la naturaleza y necesitamos enfoques de sistemas que tomen en cuenta procesos y funciones a la escala del paisaje agrícola y de las comunidades que los manejan. Entonces, esto me lleva a hablar un poquito de algunas de las cosas que hacemos en nuestro grupo y que me gustaría compartir con ustedes, porque es una forma también de ver cómo podemos colaborar, cómo podemos nutrirnos entre nosotros. Déjenme primero ver algunos ejemplos, Fer, si podés, por favor, de agricultores que están haciendo esto, agricultores que están intensificando de forma ecológica. Tunafanya kwa manufaa au kwa sababu maalum. Kontua tunapoweka shambani kule, tunatumia kama sehemu ya kuizuia maji isikimbie ili tuweze kuvuna ipenye kwenda ardhini. Na miti tunapopanda kule shambani inatusaidia kwanza kukinga ule uoto wa jua usigonge sana shambani. Ninatumia lablab kwa ajili ya kutengeneza nitrojeni iliyoko kwenye mizizi yake, na somba mbolea hii ya wanyama na mabaki ya malisho naenda kule kuweka shambani. Na baada ya kufuata utaalamu, sasa hivi kipato changu kimeongezeka kwa eka moja ni kwenye gunia 15 mpaka 20. Kuna mwaka mmoja ambaye mvua ilinyesha vizuri, tulipata gunia 25 kwa eka moja. Sasa hivi mimi nimeweza kusomesha watoto wangu, nimeweza kujenga nyumba yangu vizuri, nimeweza kujenga mitambo yangu ya biogas, nimeweza kujenga mabanda ya mifugo yangu, wanafungiwa ndani, wanakaa wanakula. Nimeweza kuendesha bustani zangu kwa kitaalamu. Hata mazingira tuliopo hapa bila utaalamu isingekalika. Es el oasis, que significa su explotación en medio de ese ambiente. De geïndustrialiseerde landbouw, ik denk niet dat het echt de toekomst is. We zien nu al van 30 jaar en meer terug dat de opbrengsten nauwelijks omhoog gaan. En dan praat ik eigenlijk over de graanteelt. Omdat we nu een heel ander teeltsysteem hanteren, zijn er gewoon veel meer kansen gekomen om die teelt te optimaliseren. En wat wij hanteren is gewoon weinig zaaizaad, waarin eigenlijk zoveel mogelijk de aren die ontwikkeld worden, dat die tot wasdom komen en dat we die ook kunnen oogsten. Dat is eigenlijk een systeem helemaal andersom. Dus je gaat uit van weinig planten, maar die zich wel optimaal kunnen ontwikkelen tot en met de oogst. 3 jaar geleden hadden we een gemiddelde oogst van 9600 kilogram per hectare. Maar je ziet als je de natuur zijn gang laat gaan en je zaait eigenlijk het zaad zo dat het eigenlijk weinig vatbaar is voor ziekten en ook gezond uitgangsmateriaal, dan blijkt dat je op deze grond althans een dergelijke hoge opbrengst kan krijgen. En we weten ook dat dit niet het einde is. Nuevamente, dos productores innovadores con formas diferentes de trabajar, pero ambos con mucha visión, ¿verdad? En el caso del agricultor holandés, un agricultor que es realmente notable, que produce hasta 10 toneladas de trigo en forma orgánica y aún sin diversificar el sistema, simplemente trabajando sobre una serie de conceptos que él utiliza. Esto nos lleva a la necesidad de pensar en rediseñar los sistemas y para esto necesitamos definir el concepto de diseño. ¿Qué queremos decir con rediseñar? Digamos, los sistemas actuales, como son, tienen un techo de producción y lo que necesitamos es repensar el sistema y rediseñarlos.
¿A qué nos referimos con diseño? Bueno, cuando hablamos de la ciencia, de la investigación, del análisis, lo que hacemos es mirar a la realidad y describir los problemas de la realidad y traducirlos en preguntas de investigación para tratar de solucionar esos problemas. Y a través de un proceso de análisis vamos a tratar de entender las estructuras, funciones y propósitos de los sistemas que observamos, arribamos a conclusiones y eso nos permite generar nuevo conocimiento. Este es el ciclo de la ciencia, ¿verdad? Ahora, también podemos hacer uso de ese conocimiento para responder a esos problemas pensando de forma inversa, ¿no? En un proceso de síntesis, que en realidad conocemos el propósito, sabemos lo que queremos hacer, tenemos que identificar las funciones necesarias para llegar a ese propósito, para lograr ese propósito, y encontrar las estructuras necesarias, la infraestructura ecológica necesaria para cumplir esas funciones. Y al final de este proceso de síntesis no llegamos a conclusiones, sino que llegamos a decisiones. Esto es lo que llamamos el ciclo de diseño. Síntesis, desde el propósito a la estructura y a la decisión. Algunos ejemplos de trabajos que hacemos en nuestro grupo y que pueden ejemplificar cómo utilizamos el conocimiento local, no solamente el conocimiento científico, para mirar los problemas y tratar de diseñar o rediseñar sistemas. Uno es este caso de Indonesia, donde hay sistemas, bueno, que no son solamente en Indonesia, en muchas partes del sudeste asiático, sistemas tradicionales en que la gente combina arroz, producción de arroz, con peces y con patos y con una especie de lecho flotante que se asocia con una bacteria capaz de fijar nitrógeno que se llama azola, ¿verdad? Bueno, estos sistemas, en realidad, es una tesis de nuestro grupo que está mostrando que cuando tenemos arroz solamente en monocultura, tenemos rendimientos de hasta 4 toneladas de arroz, lo cual no está tan mal. En realidad son varios ciclos, no es un solo ciclo de arroz, se hacen hasta 3 ciclos por año. Pero a medida que vamos complejizando el sistema, agregando los patos y agregando compost y agregando los peces y agregando el hecho, etcétera, 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 vamos aumentando los rendimientos. De manera tal que si producimos arroz con los patos que se comen los insectos y con los peces que se comen otros insectos y que además remueven la materia orgánica, airean el suelo, permiten la disponibilización de nutrientes, más el compost, más la fijación de nitrógeno, llegamos a producciones de 10 toneladas por hectárea. Y esta producción de 10 toneladas por hectárea es arroz, pero además estamos produciendo patos, huevos, peces, y además los agricultores ponen bananas alrededor de estos. Entonces hay una diversificación de la dieta, no solo un aumento de la producción. Y estos son sistemas que se han perdido con la Revolución Verde, porque en la Revolución Verde era mucho más fácil homogeneizar el sistema, homogeneizar el manejo y traer insumos de afuera. Entonces todo esto se fue perdiendo. Ahora lo que tenemos que hacer es recuperar ese conocimiento, pero optimizarlo. Optimizarlo porque no podemos seguir produciendo los niveles que se producían en el 50 o hace 3 siglos, ¿verdad? Porque ahora tenemos mucha más población urbana que no tiene agricultura, acceso a los alimentos, sino los compra. Entonces tampoco podemos mantener una agricultura que produzca solamente para la familia. Tenemos que producir excesos para la gente que vive en las ciudades. Entonces, utilizar el conocimiento local para intensificar ecológicamente. Esta es una imagen que viene de un campo agrícola en el Sahel, en Burkina Faso, y ya ven cómo queda un campo luego de una serie de años de agricultura. Se forman unas capas impermeables en la superficie, esto es durante la estación seca, y como se pueden imaginar es muy difícil producir un cultivo ahí. Y cuando pensamos en rehabilitar estos suelos, por ejemplo, a través de materia orgánica producida por los residuos de cosecha, vemos que los rendimientos son tan bajos que en definitiva los residuos de cosecha también son muy bajos. Y para peor, estamos guardando esos residuos de cosecha en un ambiente en el que las temperaturas del suelo llegan a 50 grados, alta desecación, en los que hay vacas que pasan de los pastoralistas transhumantes y se comen esos residuos, o en las termitas que pasan por aquí y también se comen estos residuos. Al final de cuentas, perdemos ese recurso. Un sistema muy antiguo que se utilizaba en esas zonas se conoce como ZAI, que es una especie de microcuenca hecha por los agricultores y que permite generar una rugosidad sobre la superficie del suelo que permite concentrar todo lo que llueve aquí, termina en estas microcuencas, que además son también trampas de materia orgánica y también son islas de fertilidad, donde empieza a haber actividad biológica. Entonces, con este tipo de manejo, al cabo de unos años, empieza a haber una recolonización de los suelos con arbustos de la flora nativa, y estos arbustos pueden ser utilizados como fuente de materia orgánica para mejorar la estructura del suelo. Pero esto lleva tiempo, esto no se hace de un día para el otro. Y esto es un poco el trabajo que está haciendo nuestro colega George Félix de la Socla de Puerto Rico, que lo exportamos a trabajar allá.
trabajando con estas especies de arbustos nativos y con las formas que, tratando de entender el conocimiento local de la gente. La gente conoce, por supuesto, esos arbustos y los ha utilizado por mucho tiempo. Son arbustos no palatables para el ganado, son lo único verde que se puede ver durante la estación seca y ellos cortan al principio de las lluvias los arbustos y cultivan, ponen un cultivo en esa isla de fertilidad que se generó y luego ya, cuando cosechan el cultivo, como estos arbustos tienen raíces profundas, vuelven a rebrotar. La pregunta es, ¿de qué forma podríamos popularizar, vulgarizar esta actividad? Porque tampoco queremos que el arbusto desaparezca, sea extinguido de la flora nativa, ¿verdad? Entonces es un poco el trabajo que hace George, trabajar con las comunidades, pero también trabajar con experimentos en los cuales medimos cuáles serían los arreglos ecológicos más interesantes y más sostenibles, sobre todo en términos de geometría y densidad, para no pasarnos de la facilitación a la competencia entre los arbustos y los cultivos. Entonces, otro ejemplo en el que utilizamos recursos y conocimiento local para la intensificación y para la recuperación de suelos. Agricultura regenerativa. Otro ejemplo más cercano a nosotros es el ejemplo de otra tesis de José Cortés, de Chapingo, que hace tesis con nosotros, en Michoacán, en la cual está mirando a las posibles vías alternativas de intensificación lechera, en una zona donde la gente está saliendo mucho para irse a trabajar a Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas más interesantes para que la gente se quede, para generar empleo, para generar alternativas productivas? Y bueno, el gobierno de México ha impulsado todo un programa lechero, pero que está muy basado en este sistema de producción que yo les contaba antes, ¿verdad? Es el sistema de producción del norte, que requiere muchísimos insumos y que además tiene grandes externalidades que se ven finalmente en la polución de los cuerpos de agua, etcétera, etcétera. Y además este sistema, por supuesto, no se adapta a las condiciones de seca que podemos tener en estos ambientes. Entonces aquí es donde estamos trabajando sobre esta hipótesis, cómo podemos evolucionar de un sistema como este a un sistema como este. Y bueno, lo hacemos de muchas formas, hay experimentos, hay prototipos, trabajamos con 6 agricultores, pero fundamentalmente también utilizamos modelos, como les contaba ayer, porque los modelos nos permiten. Imagínense que cuando hablamos de la brecha de productividad de un cereal, normalmente, bueno, es fácil porque podemos calcular cuál sería el rendimiento potencial del cereal, el rendimiento actual del cereal y la diferencia es la brecha de rendimiento. Ahora, cuando tenemos un sistema agrodiverso, no hay un solo potencial, hay muchos potenciales posibles, ¿verdad? Y ahí es donde los modelos nos pueden ayudar, porque hay muchas formas de pelar un gato, se dice en inglés, ¿no? Hay muchas formas en las que podemos optimizar el sistema con diferentes direcciones. Y entonces, estas formas las podemos explorar a través de modelos. Bueno, esta es una representación esquemática, pero estos modelos básicamente, sobre la base de datos que colectamos y monitoreamos estas explotaciones, nos permiten ver lo que llamamos controversias o contraprestaciones, parafraseando a Martha Stier, o trade-offs en inglés, o compromisos. Encontrar compromisos entre diferentes indicadores. Entonces, no solamente cómo vamos a modificar el sistema, pero sino también cuáles pueden ser las trayectorias para llegar a ese nuevo sistema. Y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, estos son diferentes indicadores de relevancia, por ejemplo, la mano de obra, la materia orgánica del suelo, las pérdidas de nitrógeno del sistema. Y acá tenemos un caso típico de trade-off, de compromiso entre la rentabilidad del sistema y la materia orgánica del suelo. Este es el sistema actual y cada puntito que vemos aquí es una posible configuración del sistema, con todas las combinaciones de manejo posibles. Entonces, estas herramientas de modelización nos permiten generar gran cantidad de opciones que luego podemos discutir con el agricultor. Y esto que vemos aquí en economía se llama la frontera de Pareto. Es la mejor situación, entonces son obviamente los puntos que nos interesa más discutir con el agricultor. Y bueno, también utilizar los modelos, esto ya es muy complicado, lo sé, pero básicamente para decirles que las trayectorias hacia la intensificación también pueden ser informadas a través de estudios con modelos, que básicamente no es que el modelo nos vaya a dar la receta de lo que hay que hacer, pero nos pone números sobre la mesa para poder discutir con el agricultor. Hablamos de la producción ganadera, y hablamos de los desafíos de la producción ganadera y los problemas de la producción ganadera. Hubo un informe de la FAO que salió hace unos años, que es la larga sombra de la ganadería y que básicamente alarmó al mundo porque dice que el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de la producción ganadera. Y bueno, obviamente la producción ganadera tiene muchas formas diferentes, pero en el sur de Sudamérica, en las pampas de Brasil, de Uruguay y de Argentina, subsisten todavía sistemas de producción ganadera familiar que
se basan sobre la diversidad de los pastizales naturales. El pastizal natural, como nos decía Santiago Sarandón el otro día, es el clímax, la vegetación climáxica en este tipo de lugares. Y son muy ricos en biodiversidad, ¿verdad? Hay grandes cantidades de especies de pastos y leguminosas. Entonces, ¿cómo podemos intensificar ecológicamente esos sistemas para no solo preservar esta biodiversidad o los servicios ecológicos asociados como la captura de carbono, etcétera, sino también cómo preservar estas formas de vida que están tan arraigadas con la cultura de la gente que vivimos en esas áreas? Y en especial ahora que tenemos la amenaza del avance de la frontera de la soja en muchos de estos lugares. Entonces, estos agricultores que tienen una edad promedio bastante avanzada, si no conseguimos una alternativa de intensificación ecológica que permita que sus hijos puedan tener una vida digna en esos campos, se van a terminar vendiendo y vamos a ver una pérdida de biodiversidad y de diversidad cultural en manos de la expansión de la soja. Bueno, hay formas alternativas de entender esto. Pero, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es comparar el impacto ambiental, porque la gente dice, sí, pero esos sistemas de producción antiguos tienen un impacto ambiental enorme. Fíjense, por ejemplo, si comparamos las emisiones de dióxido de carbono del sistema tradicional versus un feedlot. En un feedlot producimos mucho más, entonces la cantidad de dióxido de carbono por kilo de carne es mucho menor. Y esto es lo que yo llamo la tiranía del dióxido de carbono. Me parece que hoy por hoy, a pesar de todo lo que hemos aprendido de indicadores múltiples, de sistemas multicriterio, de evaluación de sustentabilidad, hoy por hoy parece que todo termina en el carbono. Si es mucho carbono o poco carbono, es sostenible o no. Fíjense cómo el feedlot en una serie de otros indicadores es el peor sistema posible. Pero quienes defienden esta forma de intensificación miran solamente un indicador que es el dióxido de carbono. Y ya que estamos hablando de pasturas, déjenme volver a Holanda, y donde estamos viendo también resultados iniciales de los efectos importantes de la biodiversidad en las pasturas en Holanda. Y hemos observado que a las vacas les encanta comer hierbas, ¿no? Generalmente son monocultivos de ryegrass, sobre los cuales pastorean las vacas, pero cada vez que hay un reservorio de hierbas, las vacas se acercan y comen. Entonces, lo que hicimos fue una inventarización de la diversidad de hierbas con efectos medicinales en las pasturas de diferentes productores lácteos, convencionales, orgánicos o biodinámicos, y tenemos ahí una serie de lugares donde hemos hecho estos censos, y hemos establecido para cada uno de estos lugares un índice, que es un índice de presencia de elementos de alcaloides o de elementos con efecto medicinal en las pasturas, ¿verdad? Y lo que vimos, monitoreando 30 explotaciones durante todo un año, es que hay una relación inversa entre la diversidad de especies con efecto medicinal en la pastura y la necesidad de antibióticos durante la lactancia. Ahora, no sabemos muy bien por qué, no tenemos todavía esto está empezando. Esta relación empírica nos abre una puerta muy importante, ¿verdad? Ahora tenemos que entrar a entender cuáles son los mecanismos biológicos detrás de todo esto, pero es un resultado bastante contundente. Nos hablamos mucho en el curso de estos sistemas, de sistemas de control de plagas, de sistemas en los que utilizamos plantas capaces, las plantas son capaces de comunicarse con los insectos a través de volátiles, y esto influencia o influye el comportamiento de las poblaciones de insectos, tanto de los insectos plagas como de los enemigos naturales, y estas ideas han permitido desarrollar sistemas como este, que es el sistema de atracción-repulsión, con cultivos trampa, etcétera, etcétera, etcétera. Sistemas que funcionan muy bien en condiciones experimentales, pero que cuando los llevamos al campo y cuando los ponemos en esta diversidad enorme, es una foto de Kenia, de la parte alta de Kenia, donde vemos una gran diversidad de especies en el paisaje, y muchas de estas especies están ahí y también producen estos volátiles y también influyen sobre las poblaciones de insectos. Entonces, ¿por qué no pensar, en lugar de diseñar solamente sistemas de producción de cultivos, por qué no diseñar paisajes que sean capaces de mejorar o de albergar enemigos naturales y de generar estas interacciones, ¿verdad? Entonces, algunos resultados experimentales iniciales o exploratorios iniciales que nos muestran cómo la presencia de cercos vivos y la composición florística de cercos vivos en espacio y el tiempo influyen sobre la predación de un cierto áfido en este caso particular. Pero ven, procesos agroecológicos no se detienen en la cerca del agricultor, ¿no? Los procesos agroecológicos funcionan a nivel paisaje, entonces no podemos independizar la investigación ecológica de los procesos a nivel de paisaje.
Y cuando pasamos de un predio a un paisaje, pasamos de un decisor a una comunidad que decide, que negocia y que a veces tiene conflictos. Entonces necesitamos herramientas metodológicas que nos permitan trabajar a escala de paisaje y a escala de comunidades. Bueno, eso es un ejemplo de un caso en Etiopía donde estamos haciendo algunas de estas cosas. Y ya que estamos hablando de esta necesidad de involucrar a los agricultores y a los actores principales, cuando estamos hablando de territorios, como nos hablaba Carlos ayer, también hay herramientas metodológicas que nos permiten de alguna forma trabajar sobre estas o informar a la resolución de conflictos. Aquí tenemos el ejemplo de otra tesis de Erika Spillman en una zona de Chiapas, en una comunidad colindante con una reserva de biosfera, y en que, bueno, las actividades de la gente en esa zona no son necesariamente compatibles con la preservación de la biodiversidad, pero además también hay una serie de conflictos, ¿vale? Porque a la medida que se crea el parque y la gente empieza a estar en lugares más pequeños, empieza a haber conflictos sobre el uso de las tierras. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a la mediación, a la comprensión de estos conflictos? Utilizando juegos. Es trabajo de Erika, de Luis García Barrios, de gente de la Escuela de la Frontera Sur, del Colegio de la Frontera Sur de Chiapas, en la que están diseñando estos juegos de forma muy inteligente para poder entender y para poder emular las decisiones de los agricultores. Imagínense que cuando tenemos un modelo de crecimiento de una planta o de un cultivo, nuestros parámetros son el índice heredar foliar, la exposición, el ángulo de las hojas, etc. Cuando tenemos un modelo de la decisión decisional de la comunidad, nuestros parámetros son la confianza, el liderazgo, la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Son los parámetros que alimentan a los modelos, que son modelos que llamamos modelos basados sobre agentes interactuando, y estos modelos nos permiten emular lo que vemos en los juegos para ver cuál podrían ser las consecuencias de diferentes manejos a nivel de una cuenca. Por ejemplo, cuál podría ser el nivel de erosión que está asociado a un determinado tipo de negociación. Déjame pasar el aviso. Entonces, nuestro grupo, aquí tenemos también a Diego Balbuena, aquí de nuestro grupo. No sé si está, debe estar afuera tal vez. Ahí está Dieguito, colombiano. Y bueno, trabajamos mucho con eso, trabajamos con muchos latinoamericanos, nos empiezan a criticar porque tenemos muchos latinoamericanos en el grupo, pero creemos mucho en la vinculación sur-sur. Tenemos una ecuatoriana que trabaja en Nepal, etcétera, a un nepalí que trabaja en Costa Rica, etcétera. Y nuestros principios son la intensificación ecológica, el diseño de sistemas agrodiversos, trabajar en la interfaz entre ecología y sociedad y generar estrategias paralelas para el sur y el norte. Como les mostré en los ejemplos, trabajamos con agricultores orgánicos en el norte y con pequeños agricultores en el sur. Entonces, ¿qué es lo que podemos aportar a la agroecología? Podemos aportar metodologías, enfoque de sistemas para diseñar y para trabajar con actores y para trabajar a nivel del paisaje. Tenemos una gran colaboración con un montón de otros grupos en Wageningen y también con grupos de todo el mundo. Y tenemos una distribución de los diferentes proyectos de tesis en este momento que abarca muchas regiones. Y por eso es que me parece una plataforma muy interesante para generar estas posibilidades de colaboración e intercambio sur-sur. Bien, resumiendo, la intensificación ecológica es mucho más que una agricultura convencional con pocos insumos. La intensificación o la agricultura orgánica no es simplemente dejar de usar insumos. Hay mucho más que hacer que eso. Requiere ingeniería ecológica a nivel de la explotación y del paisaje. Requiere una integración con actores locales, una coinnovación. Requiere entender la complejidad de los sistemas socioecológicos y necesita políticas serias de inversión pública en investigación. Nunca podemos esperar que las empresas privadas inviertan en investigación, porque uno no puede patentar una rotación de cultivos, uno no puede patentar un policultivo. Entonces, ese conocimiento nunca va a ser generado por empresas. El Estado tiene que compensar por esa brecha. La agricultura orgánica con bases agroecológicas es capaz de alimentar al mundo con el soporte de nuevos conocimientos que hoy no tenemos, con innovación institucional, que es muy importante, y con educación articulados hacia el rediseño de paisajes agrícolas, hacia la reducción de pérdidas de alimento, hacia una redefinición de las dietas y de los patrones de consumo y hacia el reciclaje de desechos urbanos en la agricultura. No es solamente una cuestión técnica, no es solamente de cuánto producimos, qué rendimiento obtenemos. Todas estas variables tienen que estar juntas al mismo tiempo para que esto ocurra, ¿verdad? Y en realidad, para terminar, me gustaría poner esto en el contexto de la transición ecológica, la transición agroecológica de la que habla siempre Fernandito, y que es
a mí me gusta ver la transición ecológica, agroecológica, como una trayectoria en un paisaje delimitado, un paisaje con 2 dimensiones, delimitado por la innovación técnica y la innovación institucional. Ambas son necesarias. Entonces, ¿cómo llegamos de aquí hasta aquí? Asumamos primero que estamos en una línea recta, lo cual es una simplificación. Podría no ser recta la línea, en general no es recta la línea. Pero incluso si la línea fuera recta, vemos que hay una especie de cuello de botella ahí, ¿eh? Que pasamos de un aumento de la eficiencia a una sustitución de insumos y al rediseño del sistema para normalmente llegar a los niveles de lo que se conoce, lo que Fernando define como articulación agroecológica, en la que tenemos paisajes agroecológicos en sistemas alimentarios integrados. Ahora bien, ¿cómo hacemos? Bueno, la optimización. La optimización nos permite pasar de los sistemas actuales a los sistemas ecoeficientes que no desafían al sistema actual, que siguen con las mismas pautas, pero que son un poquito más eficientes. Por ejemplo, la agricultura integrada o la agricultura de precisión. Son formas de hacer más eficiente el sistema actual. Ahora, también podemos tener regulaciones, como pasa en Europa, regulaciones sobre los nitratos en el agua, regulaciones sobre el tipo de pesticidas que se pueden utilizar, o demandas del mercado que nos fuerzan, que nos permiten llevar el sistema a un nivel de innovación mayor, que es la sustitución de insumos. Y es aquí donde encontramos a la agricultura orgánica, básicamente. Para ir más allá, para ir a una agricultura orgánica con bases agroecológicas, tenemos que pensar en un rediseño del sistema, y eso permite nuevamente abrir un abanico de posibilidades y de zonas de fluctuación, que son los paisajes agroecológicos y sistemas agroalimentarios complejos. Para eso, no basta con la innovación, no basta con la innovación técnica, tiene que haber una coevolución de movimientos sociales y un desarrollo territorial, como el ejemplo que nos contaba Carlos ayer sobre Chiloé, que es un muy buen ejemplo. Pero no dejemos de ver los problemas, antes de que lo vean otros. Tenemos que ser conscientes de que estamos en esta transición, pasamos por una etapa muy difícil, que es la etapa de transición crítica, ¿verdad? Que es la etapa de alta vulnerabilidad de los sistemas. En la agricultura europea se discute mucho sobre qué son más resilientes, los sistemas convencionales u orgánicos. Y bueno, lamentablemente, como los sistemas orgánicos tienen tantas restricciones sobre lo que pueden hacer, cuando aparece un problema, tienen menos espacio de maniobra comparado con estos sistemas. ¿Pero por qué? Bueno, porque no están todavía en esta situación. Están en una transición y están en un momento en que las opciones son muy pocas, ¿verdad? Y eso genera una fragilidad del sistema. Les quiero agradecer por haberme invitado una vez más y invitarlos a que nos contacten, a que nos sigan, etcétera, etcétera. Muchas gracias.